lo que tú harás, Señor, en la vida de tus siervos, de mi hermano David, en la vida de nuestros hermanos allá en la región chinanteca, por lo que tú has hecho en mi vida y con mi familia, Señor, y por lo que tú has hecho en este presbiterio Colima y Michoacán, en estos 8 años de vida que tú nos has concedido, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza por siempre, mi Señor y Dios. Ahora te pedimos tu gracia y asistencia en la reflexión de tu palabra, Señor. Tu Espíritu sea con nosotros, en nosotros y por nosotros, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en un versículo muy familiar para todos ustedes, Josué 1:8. A propósito, decía hace un momento del mes de la Biblia, agosto, nuestro tema, el pastor y la Biblia. Y Josué 1:8, unidos, así dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Los primeros versículos de este capítulo 1 de Josué nos ubican, hermanos, en el contexto en el cual se encuentra ahora el siervo del Señor. Sin duda que después de la muerte de Josué, pasó algún tiempo, un tiempo en el que fue cuestionado Josué como sucesor de Moisés, porque era otra generación, porque algunos no sabían. Lo que registra Números 27 del 12 al 23, en cuanto a lo que Dios ordenó se hiciera para la consagración y unción de Josué como líder de Israel. Y si bien algunos de ellos tuvieron conocimiento de esto, la juventud, llamémosle así, de Josué, para los ancianos y líderes del pueblo, era sinónimo de inexperiencia, de desconfianza y de inseguridad ante el nuevo líder. Esto, sin duda, pesó en el corazón de Josué. Y sin duda pasó por su mente la pregunta que quizá en algún momento pasó por nuestra mente. ¿Y ahora qué hago? En esa situación estaba Josué cuando Dios le visitó. Y le dice claramente: mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es decir, olvidando lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo, prosigo el blanco. No te lamentes, no te quejes, no te preocupes, no te angusties por el hecho de que Moisés ya no está en medio del pueblo, porque en medio del pueblo estoy yo. Y tú debes mirar, no hacia atrás, sino hacia adelante, pero sobre todo, levanta tu mirada. Y sabe que yo estoy en medio de mi pueblo. Y por eso, esa palabra clara y directa de Dios para su siervo, Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, es decir, dale vuelta a la página. No te ancles a lo que antes fue. Yo te llamé, yo te elegí, yo te aparté, yo te ungí. Yo estoy contigo. Y nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Por tanto, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y las palabras que Dios habla a Josué después de esto son promisorias, alentadoras, para impulsar el corazón y el espíritu de aquel joven siervo que estaba al frente de una multitud de más de 1 millón de personas. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Podríamos decir, hermanos, que lo que Dios le dijo a Josué hasta este momento era suficiente para que Josué entendiera que efectivamente no lo eligieron los ancianos, ni Aarón, ni la tribu de Leví, ni siquiera Moisés, sino fue directamente Dios. Y lo que le pide Dios es suficiente para que Josué entienda lo que tiene que hacer. Pero Dios tiene algo más todavía para su siervo, cuando le dice en el versículo 8 que leímos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros nos detenemos un momento hasta allí a meditar en esa revelación que Dios dio a su siervo y de cómo lo ubicó
en su nueva realidad, no solo en su relación con el pueblo, sino sobre todo en su relación con Dios, nos damos cuenta que a partir de ese momento, aquel joven que nunca se separaba de Moisés, y que cuando Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, allí estaba Josué, servidor de Moisés. Ahora es él el que entra en una nueva relación personal con Dios. Ya no como servidor de Moisés, sino como servidor de Dios. Y lo que Dios le dice a Josué es algo, hermanos, que a nosotros como pastores nos debe taladrar el corazón, debe quebrantar nuestro espíritu y nos debe mover a la reflexión. Porque al igual que Josué, usted y yo, como dice el libro del Ministerio Ideal, no estamos en el pastorado por la ley de la oferta y la demanda. No nos estableció la iglesia como pastores, ni siquiera el pastor que era nuestro mentor, sino que si estamos aquí es porque Dios así lo dispuso en su amante corazón y nos llamó, nos apartó, nos eligió y nos estableció como sus siervos, no en medio de una congregación de 1 millón de personas, quizás sean 10, quizás sean 20 o 50, pero independientemente del número que sean, son almas que Cristo ganó a precio de su propia sangre y que no son nuestras y que por tanto nosotros daremos cuenta de lo que hicimos o no hicimos con esas almas que el Señor nos confió. Porque así como Dios le dijo a Josué, nunca te dejaré y nunca te desampararé, así también el Señor nos ha dicho, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere grabar como grabadura de sello en el corazón de Josué que para que él pueda dirigir a su pueblo, porque Israel es pueblo de Dios, Josué necesita guardar en su mente y en su corazón la ley de Dios. No sé si esto lo alcanzamos a discernir y aquilatar en toda su dimensión. Dicho de otra forma, para tratar de ser un poco más explícito y parafraseando con todo temor de Dios en lo que el Señor le dijo a Josué, te elegí como líder para que guíes a mi pueblo, para que cruces el Jordán y posean la tierra que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sabe que nadie te podrá hacer frente, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, no para pelear contra ejércitos extranjeros,
esfuérzate y sé valiente para guardar mi ley. Porque solo así te podrás sostener al frente del pueblo. Porque solamente así hallarás gracia delante de mí. Porque solamente así sabrás en qué momento salir y en qué momento entrar. Porque solamente así las batallas que tú pelees no serán tuyas, sino mías. Y tú serás victorioso. Pero para esto, Josué, quite el nombre de Josué y ponga el suyo. Pero para esto, Josué, tienes que esforzarte y cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, no te canses, no lo olvides, no antepongas a lo que yo le revelé a mi siervo Moisés, no antepongas tu criterio, tu pensamiento, tus juicios, tus decisiones. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Decía, parece suficiente, pero todavía Dios enfatiza, y cuando Dios enfatiza 2, 3, 4 veces el mismo pensamiento, la misma exigencia, la misma demanda, hermanos, es que esto es firme, esto es determinante, esto es fundamental para aquel joven siervo y líder de Israel. ¿Qué es aquello que es determinante y fundamental para él y para todo el pueblo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y nuevamente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, esto que Dios ordenó a Josué es lo que Dios nos ordena también ahora a nosotros. Porque en su ley Dios no solamente revela que Él es el gran yo soy, no solamente revela que Él es el todopoderoso, no solamente revela que Él es el Dios eterno, el sanador, el proveedor, el que ve y oye todo lo que nosotros hacemos o hablamos aquí en la tierra, sino que a través de su palabra o de su ley, Dios nos muestra el camino por donde debemos andar, para que en la medida en que nosotros nos sujetemos y andemos en su ordenanza y nos guardemos en el camino de Dios, en esa medida siempre, escúchelo bien, siempre hallaremos gracia delante del Señor. Dios nos asistirá, Dios nos respaldará, Dios nos bendecirá, Dios nos prosperará, y no por nuestras capacidades, experiencias o años de servicio, sino porque Él es fiel. Y Él ha prometido que si nosotros nos guardamos en la línea de Dios, marcada y establecida por medio de su palabra, en esa medida Él cumplirá lo que Él nos
nos ha prometido. Si Dios le dice esto a Josué, meditemos, reitero, en lo que Josué había venido a hacer, no solo delante de Israel, sino delante de Dios, el dirigente, la cabeza, aquel por cuya palabra el pueblo entraba o el pueblo salía, aquel por cuya palabra el pueblo se detenía o el pueblo marchaba, porque Dios le hacía saber a Josué lo que tenía que hacer. Y Dios demanda de su siervo para respaldarlo, para bendecirlo y prosperarlo, total obediencia a su ley. La obediencia a la ley de Dios no es negociable. Esto sí me conviene, pero esto no. Esto sí me acomoda, pero esto no va de acuerdo con lo que yo pienso y creo que esto no lo debo hacer. No. Esto es lo que quizá en algún momento dado hizo Saúl. Y por eso Samuel profeta tuvo que decirle, locamente has hecho. Serás el rey de Israel. Pero a ti no te correspondía ofrecer este sacrificio. Cuando nosotros no entendemos lo que el Señor le dice a Josué para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó, entonces efectivamente nosotros hacemos cosas que se apartan, que contrarían la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, no agrada al Señor. Y Dios, llegó el momento que aún aquel varón de quien Dios mismo dijo, conforme a mi corazón, Dios mismo lo confrontó para decirle, mira, te tomé detrás de las ovejas. Dicho de otra forma, ¿qué eras? Nada. Pero yo puse mis ojos en ti. Te libré de la mano de Saúl. Te libré de la mano de todos tus enemigos. ¿Por qué, pues, entonces tuviste en poco mi palabra y has hecho lo malo delante de mis ojos? Ese hombre conforme al corazón de Dios, no solo él, sino su casa y todo Israel, pagaron caro el haberse desviado, sesgado la palabra de Dios. Por eso el profeta Samuel tiene que decirle a Saúl, ¿en qué se agrada más Dios? ¿En que le sirvamos? ¿En que ministremos? ¿En que demos escuela dominical? ¿En que evangelicemos? ¿En que oremos por los enfermos y aún estos sanan? Dios se agrada de la obediencia, porque la obediencia es el puente a la bendición. La obediencia es la llave de la fe que abre la puerta de las bendiciones de Dios, no solo para el pastor, sino para la congregación y por supuesto para toda su casa. Hermanos, consecuentemente necesitamos entender que como pastores, al igual que Josué, este libro, si bien es cierto, en aquel entonces era solo la ley, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ahora
Es toda la palabra. Es toda la palabra la que nosotros debemos escudriñar, la que nosotros debemos abrazar, la que nosotros debemos amar, la que nosotros debemos obedecer. Porque claramente dice el Señor, el que me ama es aquel que guarda mi palabra. Y la palabra que yo os he hablado no es mía, sino de aquel que me envió. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y si entendemos que Cristo es la palabra encarnada, la palabra viviente de Dios, significa que si nosotros permanecemos en Cristo, entonces, amados hermanos, todo lo que nosotros hagamos será prosperado, será bendecido por el Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que en este mes de agosto, no solo por ser el mes de la Biblia, sino por lo que Dios nos ha ordenado, hermanos, volvamos nuestro corazón a la palabra. Volvamos nuestra vida a la palabra del Señor. Que así como Josué, en esa nueva relación con el Señor, tuvo la visitación de aquel personaje que le dijo: como príncipe del ejército de Jehová he venido a ti ahora. Que así nosotros vivamos en la seguridad de que estamos siempre en la presencia del Señor. Y Josué, líder, dirigente, cabeza. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Porque más allá de ministras o de pastores, licenciados u ordenados, somos siervos, somos criados del Señor. Consecuentemente, asumamos la actitud de Josué, quien se postró ante el Señor y después de escuchar lo que el príncipe del ejército de Jehová le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Claramente dice la Escritura que Josué así lo hizo, y postrado en tierra, adoró al Señor. Así que necesitamos no solo que la palabra esté arraigada, encarnada en nosotros, sino que la obedezcamos, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Necesitamos tener verdaderamente ese espíritu de siervo que hubo en el corazón de Josué, quien después de 40 años de estar al lado de Moisés, siervo de Jehová, nunca ambicionó, nunca peleó, nunca luchó por ser su sucesor, porque sabía que esta era una decisión divina. Y en ese corazón de siervo se postró en tierra y adoró al Señor. Es esa fe que hubo en Josué la que nosotros también, como cabezas, como dirigentes de una pequeña o de una grande misión o congregación, eso es lo que también nosotros necesitamos. Que esa fe que llevó a Josué a decir: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró a la voz de la orden de un hombre que fue apartado, llamado y ungido por el Señor, como lo ha sido usted, como lo hemos sido nosotros por gracia de Dios.
pero que necesitamos guardarnos en esa línea en la que se guardó Josué, quien al final de su ministerio dijo al pueblo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o en los dioses de este otro lado del río, que para el efecto son los mismos, no valen nada, no son nada. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa consagración, que esa entrega, que esa obediencia que hubo en el corazón de Josué sea, hermanos amados, la obediencia, la fe, la entrega, la consagración, el compromiso, la responsabilidad que haya en cada uno de nosotros. Y por eso dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le dijo esfuérzate y sé valiente porque ¿sabes qué? Te esperan ejércitos numerosos. No le dijo te esperan ejércitos contrarios con caballos y carros de guerra. No, esfuérzate y sé valiente para cumplir la ley y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta tarde, noche ya, hermanos, nuestra es la decisión para guardarnos en la gracia, bendición de Dios. Hagamos nuestra la exhortación y la palabra que Dios habló a su siervo Josué. Y esta palabra no la reciba usted como la palabra de un servidor, no, recíbala en su corazón como palabra de Dios. Porque es lo que Dios habló a Josué y ahora está hablando a nuestros corazones. Es muy bonito quizá decir: soy pastor, tengo la congregación más numerosa, tengo la congregación más joven, tengo la congregación que da. Hermanos, que lo mejor sea estar en ese espíritu de humildad, de sencillez, de adoración, de consagración a Dios y sobre todo en ese espíritu de obediencia a su ley y a su palabra, porque esto es lo que agrada a Dios. Que seamos pastores y ministras siempre aceptos delante de Dios y que su gracia fluya en todos y cada uno de nosotros. Y si esto hacemos, entonces decía, Dios nos bendecirá, Dios nos prosperará. Quizá para ello necesitemos un Gilgal. No sé si se entiende lo que con esto quiero decir. ¿Qué es lo que hizo Josué en Gilgal? Circuncidó a toda aquella congregación. Y si para vivir en el espíritu que hubo en Josué necesitamos ser circuncidados en el prepucio de nuestro corazón, dejemos que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros, para que de esa manera nos consagremos total y completamente a Él. Y que así como Josué dio lectura a la ley en el monte Ebal, que el Espíritu hable a nuestro corazón a través de su palabra, y de esa manera nosotros nos levantemos y crucemos el Jordán. El arca de Jehová, el arca del pacto, iba delante del pueblo para mostrarles el camino por donde todo el pueblo tenía que andar. Ahora es el espíritu del pacto eterno
el que nos muestra el camino por donde debemos andar. Por tanto, en esta noche yo les invito para que le digamos: Señor, tal vez me he apartado, tal vez he querido buscar atajos, tal vez no me he dado cuenta que para ti era fundamental que aquel joven Josué entendiera la necesidad, la importancia, la trascendencia de guardar y obedecer la ley, porque ahí radicaba el éxito de toda una nación. Ahí radicaba no solo el éxito de los suyos, sino de todo el pueblo. Y muchas veces la bendición, el crecimiento y la prosperidad de tu congregación, hermano, hermana, depende de tu obediencia al Señor. Esto es lo que Dios quería que Josué entendiera, y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Padre, te damos gracias en esta noche porque a través de tu palabra, así como ubicaste a Josué cuando le dijiste: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Así ahora también a nosotros nos ubicas para que nos demos cuenta cuál es nuestra posición delante de ti, para que puestos los pies en la tierra nos demos cuenta que no somos nosotros los que te elegimos a ti, sino que tú eres el que nos eligió a nosotros, no por nuestras obras, sino conforme al propósito tuyo y conforme al llamamiento santo que de ti recibimos. Hoy, en medio de nuestras deficiencias, te servimos. En medio de nuestras limitaciones trabajamos. En medio de nuestras carencias seguimos adelante, Señor, porque tú has dicho: levántate. Levántate y pasa este Jordán. Yo no sé cuál sea el Jordán que tengamos que cruzar cada uno de nosotros. Como tú detuviste las aguas como en un montón, para que tu pueblo pasara como por tierra seca en medio del Jordán, así ahora nosotros, Señor, tenemos que cruzar ese Jordán. Levántanos y no permitas que estemos en esa actitud de confort. No permitas que estemos en esa actitud de queja, de reclamo, de reproche, de inconformidad. Tú dices: levántate. Conoces, tú conocías el corazón de Moisés y por eso apareciste a él en medio de la zarza. Hablaste y lo enviaste a libertar todo aquel pueblo de la esclavitud de Egipto.
conocías el corazón de Josué y por eso determinaste ungirlo como siervo tuyo para que al frente de tu pueblo no solo cruzara el Jordán, sino que repartiera la tierra que tú juraste a Abraham, a Isaac y a Jacob que les darías. Señor, tú conoces nuestro corazón, como conociste el corazón de Moisés y de Josué, y también a nosotros nos has apartado, nos has llamado, a pesar, Señor, de nuestras insuficiencias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por amor a tu nombre a ser temerosos de ti. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a guardar la ley, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por amor a tu nombre. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer, mi Señor y Dios. Permítenos entender tu palabra, tu propósito, Señor. Guárdanos, guíanos, fortalécenos y ayúdanos. Un coro, hermanos, con los hermanos Chemita. Después seguiremos orando y en esta oración que haremos después de este canto que Él nos indique, por favor, ore con el hermano, ore con la hermana que está a su derecha o a su izquierda. Oremos los unos con los otros, los unos por los otros. Dios está Aleluya. en medio de nosotros, hermanos. Aleluya. Cantemos, amados hermanos, este hermoso coro, número 38, dime cómo amarte. Dime cómo orar. Cantemos este coro y después de este coro sigamos orando. Dime
orar, hermanos. Vamos a seguir orando. Ahí ore con su hermano que está ahí a su lado. Clamemos a Dios. Oremos los unos por los otros. Padre eterno y glorioso, aquí estamos, Señor, en tu divina presencia. Aquí estamos, Señor, necesitamos de ti, Señor, como tus siervos, como tus servidores. Señor, enos aquí delante de ti, Padre eterno y glorioso. Estamos aquí, Señor, ciertamente con nuestros pies en la tierra, sabiendo, Señor, sabiendo que nuestra fuerza, sabiendo que nuestra sabiduría, nuestro poder depende de ti, Señor. Eres tú, Señor, nuestra fuerza. Eres tú nuestro poder. Eres tú el que nos das, Señor bendito, esa sabiduría, ese poder para poder seguir adelante en tus caminos gloriosos. Aquí está nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso. Necesitamos tu poder, necesitamos, Señor, caminar en tu palabra. Necesitamos guardar tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, no solamente predicarla, sino también vivirla, sino también, Señor, cada día que tú nos permites en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, ponerla por obra, Señor, en nuestra vida, para que podamos nosotros ser exitosos en toda nuestra manera de vivir y de ser, Señor. Por eso aquí estamos delante de ti, bendito Salvador. Aquí estamos delante de tu dulce presencia. Bendice a mi hermano. Llénale de ti, Señor. Sí, Señor. Así como le dijiste a tu siervo, que también nosotros, como siervos tuyos, Señor, también cuidemos de andar en tu palabra, de guardar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Y sin lugar a dudas, Señor, sin lugar a duda, seremos exitosos en todo lo que nosotros emprendamos. Señor, nosotros vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu poder en nuestras vidas, en nuestra familia, en la congregación que tú nos has dado, Señor, para pastorearla. Ahí estarás tú, Señor, obrando con poder. Bendito Salvador, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, para que podamos caminar, Señor, más conforme, Señor, a tu Espíritu Santo, y menos, Señor, honrada, Señor, en la carne. Ayúdanos, Padre glorioso, para depender de ti cada día. Te adoramos, te bendecimos, Señor.